Bueno, ya lo decíamos, esta serie Embajadores está llegando a su fin. Y ojo, les voy a hacer una pregunta, que es una pregunta capciosa. Ya se los estoy advirtiendo porque yo espero que todos contesten bien, porque esta es la pregunta que les va a permitir graduarse de esta serie. ¿Ok? Si usted contesta mal, va a tener que tomar la serie de nuevo y verla en su casa por todos los videos. Todos estos domingos hemos estado trabajando, ¿no? Modelar el carácter de Cristo, mostrar un trabajo de excelencia, mediadores de la fe y de la verdad, de la justicia, modelar la cultura y ministrar gracia y amor. ¿Cuántos de los aquí presentes trabajan o sirven a tiempo completo al Señor? Ya, mejoramos. Pero hay algunos que se van a tener que ver la serie de nuevo. Miren, se los voy a explicar con peras y manzanas, como dicen algunos por ahí. Todos quienes somos cristianos trabajamos a tiempo completo para el Señor. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, si tú te consideras cristiano, trabajas a tiempo completo para el Señor. No solamente el domingo de 11 a 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, cortamos, editamos esta parte y después entonces la arreglamos. ¿Cuántos de los aquí presentes trabajan a tiempo completo para el Señor? Ahí sí, excelente. Un aplauso para ustedes. Muy bien, ya. Captaron entonces eso, no son solo los pastores, no son solo los que trabajamos de misioneros, sino que todos los cristianos trabajamos y servimos a tiempo completo para el Señor. Y hoy día vamos a estar viendo justamente esta última patita de esta serie Embajadores, que es mensajeros del Evangelio. Y no les voy a mentir, para mí es re fácil hablar del Evangelio cuando estoy aquí. O sea, primero, ustedes vinieron por su cuenta. Bueno, yo sé que algunos los trajeron, pero vamos a suponer que están aquí de propia voluntad. A lo mejor ahí con algún tipo de cohecho, de manipulación emocional, pero están aquí. Segundo, la gran mayoría de ustedes, si no está de acuerdo conmigo, no me lo va a decir. Ya se va a ir para su casa porque no quiere, ¿para qué hacerse problema? Y los que no estén de acuerdo probablemente van a venir después y como seres humanos racionales van a expresarme su desacuerdo, ¿no? Pero estando aquí adelante, para mí es re fácil decirles que tenemos que hablar de Jesucristo y compartirles acerca del Evangelio. Pero para algunos de ustedes que quizás no están en esta plataforma y que están en el día a día, cuando les dicen vamos a compartir el mensaje del Evangelio, ponen esa cara, ¿no? ¿Seré yo, Señor? No, mejor el otro habla bonito, el otro sabe más, yo no sé tanto. Imagínate que me preguntan algo tan terrible o tan difícil y yo no lo sé. Y tengo que mirar a mi compañero que está tan interesado en saber de Jesús y yo le digo, no sé, qué terrible. Bueno, eso nos va a pasar siempre. Incluso los que llevamos muchos años en el Evangelio, hay cosas que no sabemos y probablemente nunca vamos a saber. Así que tranquilo con eso. Pero también hay otros cristianos que cuando les invitamos a que tienen que compartir el mensaje del Evangelio, asumen esta parada. Entonces, vamos a evangelizar, dice. Se ponen su cinta, ¿no? Para hacerlo bien, estamos ahí, y sacan la palabra del Señor. Y entonces, yo te advertí, recibe, hermana. ¡Oh! No pensé que estaba tan bueno. Y por aquí, recibe, hermana. Y espérate, ¿hay alguien que ande por ahí dando vueltas? ¡Recibe, hermano! Hoy me habían dicho que la pistola estaba mala, pero... Y se dan cuenta, y es como que salen a ametrallar a la gente con el Evangelio.
a un Rambo cualquiera. Yo sé que se me cayó el carné con eso, pero varios de ustedes conocen o entienden la idea. Entonces, hoy día quiero ayudarles en ese proceso. Después, si quieren, me piden prestar la pistolita de nuevo. Quiero ayudarles en ese proceso porque hay formas mejores entre no decir nada y entre volvernos Rambo para compartir el Evangelio. Así que hoy día quiero contarles una historia preciosa. Es de nuestro querido amigo Pablo. ¿Y saben por qué la elegí? Porque en esta historia la persona o las personas que escuchan el mensaje parece que no pasa nada con ellas. Y creo que es una buena enseñanza también para quienes queremos compartir el mensaje. Pablo ya había tenido una trifulca en Jerusalén. Ustedes saben, en Jerusalén estaban ahí todos los líderes religiosos y realmente querían matarlo. De hecho, había algunos que habían hecho un compromiso que no iban a comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Igual pasaron como 6 años, yo no sé qué habrá pasado con esa gente, pero bueno. La cosa es que a Pablo finalmente lo llevan a Cesarea y él dice, porque él se presenta como un ciudadano romano y exige que el César resuelva su caso. Pero entre medio entonces se encuentra con un gobernador que es Félix, que lo tiene 2 años. En todo ese tiempo Félix le decía, Pablo, ven a ver, cuéntame tu caso de nuevo. Y Pablo empezaba a explicar todo. En realidad dice la Biblia que Félix estaba esperando que Pablo le pasara un billetito por ahí abajo para dejarlo libre, pero Pablo no lo hizo. Así que después llegó otro gobernador, Festo. Y Festo recibe a este rey Agripa, que viene con su hermana Berenice, y entonces Festo le dice, mira, tengo aquí un loquillo que habla re bonito. ¿Quieres escucharlo para que me ayudes a ver cómo lo mandamos de vuelta ahí al César? Ya, le dice, vamos, mañana lo vamos a escuchar. Y por favor, pongan atención en lo que Pablo le va a decir al rey Agripa y a todos los que están ahí presentes con él. Esto está en Hechos en el capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora, dice Pablo, se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer, nos sigue contando Pablo, que mi obligación era hacer todo lo posible por oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a la muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Miren todo lo que había hecho Pablo ahí. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía,
Su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y diles lo que te mostraré en el futuro. Y yo rescataré a tu propia gente, de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, Rey Agripa, va terminando aquí su discurso Pablo, obedecí a esta visión del cielo. Primero las prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante, como tú, Rey Agripa. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Y en eso interrumpe Festo, ¿no? Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la puritita verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy segura de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Y ahí Pablo pregunta: Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Es una lectura larga, pero obedece a justamente un discurso que Pablo da para contar su historia. Y hoy día quiero compartirles 3 ideas de cómo y qué podemos compartir acerca del Evangelio en base a este discurso. Primero, la primera idea es que Pablo comparte el Evangelio desde su propia historia. Él no está inventando, no empieza con un tratado de teología a hablar de la Trinidad o de la transfiguración del Señor, sino que parte con su historia. Y eso a mí me encanta porque no es algo que tengamos que sacar de un libro. No sé si me entienden. Cuando yo quiero contar mi historia con Jesús, no es algo que voy a buscar a ver cómo es, sino que tengo que mirarme a mí misma y descubrir cuál es mi historia con Jesús. Hay gente que si tú le preguntas: ¿cuándo iniciaste tu relación con Jesús? Inmediatamente te dan una fecha, ¿no? Tengo la fecha de mi cumpleaños y tengo la fecha de mi nuevo nacimiento. Excelente, maravilloso. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la historia que Jesús tiene contigo? Esa historia no la puedes inventar. Esa historia no te la puedo decir yo. Esa historia la tienes que narrar tú, porque es tu historia. Por otro lado, Pablo también es bien honesto, casi demasiado. Cuenta
quién fue antes. Y él dice, yo era malo. Yo era malo. Yo no solamente estaba ahí en contra de los que seguían a Jesús de Nazaret, sino que yo los buscaba meter en la cárcel, los hacía que maldijesen a Jesús en las sinagogas, imagínense. Y finalmente daba mi voto para que ellos fueran sentenciados a muerte. Una cosa poca, ¿no? Así como... Y probablemente nosotros no podemos decir en una historia así tanto como que, bueno, yo era un infeliz y ahora el Señor me ha cambiado. Pero sí tenemos que notar cuál es la diferencia que Jesús ha hecho en nuestra vida. Si no hay diferencia, ¿será que realmente estoy cambiando y estoy acercándome más a Dios? ¿O simplemente he seguido el flujo de lo que ha sido mi vida hasta ahora? Dentro de esta misma historia, este mismo testimonio, Pablo cuenta cómo se encontró con Jesús. Y me encanta entender esta idea de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús así atípico, ¿no? O sea, va ahí con su caballo y va hacia Damasco y de repente viene esta luz que bota a todos. Él queda ciego, lo tienen que llevar así a ciegas, ¿no? A un lugar, después llega Ananías y lo sana, toda esta cosa así súper, bueno, parafernálica podría ser, pero intensa, ¿no? ¿Cómo está Pablo conociendo a Jesús? Y probablemente nuestro conocimiento de Jesús o nuestro acercamiento a Él en una relación no es tan fantástico y fabuloso. No conozco cómo ustedes han iniciado su historia con Jesús, pero la gran mayoría de nosotros ha sido mucho más tenue, mucho más discreta, a lo mejor fijada por un día, pero no así como que tú ibas caminando, ibas saliendo del metro y de repente ¡pua!, una luz te cegó y te viniste así y llegaste a la iglesia Encuentro con Cristo y entraste y conociste a Jesús. Eso sería algo bien impresionante, ¿no? De hecho, me gusta mucho recordar aquí la historia de C.S. Lewis. No sé si ustedes lo conocen, es el escritor de las Crónicas de Narnia. Y él realmente se considera, bueno, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, pero no siempre fue cristiano. De hecho, él era un ateo convencido. Estaba decidido a que Dios no existiera. Su mamá había muerto, había tenido malas experiencias en colegios pseudocristianos. Entonces, él decidió que Dios no existía. Pero, ¿saben? Algo empezó a cambiar para C.S. Lewis, que en realidad le decían Jack, o sea, su nombre era Jack, ¿no? Para que no le decían, hey, C.S., ven para acá. Jack tenía buenos amigos. Y miren uno de los amigos que se gastaba Jack. Tolkien, imagínense, el escritor del Señor de los Anillos. Y ellos en ningún momento decidieron ametrallarlo con la fe. No, tranquilo, no voy a dispararle a nadie. Pero, ¿saben? Empezaron a hablar y en algún momento, porque C.S. Lewis estaba fascinado con todos los mitos que habían de la creación y los mitos que existían en las leyendas. Y entonces Tolkien le dice algo así como que todos esos mitos tienen una base y esa base es la creación del mundo hecha por Dios. Y entonces C.S. Lewis, Jack estaba ahí, dale que pensar y que... Pero la vida que tenía esta gente, la inteligencia también para compartir y por otro lado la alegría que tenía, eso no pudo hacer nada en contra de esas amistades buenas. Y Lewis describe su proceso así. Dice, primero aceptó a regañadientes que Dios existía. Y él dice que probablemente fue el converso más renuente de Inglaterra. Es como decir así como, ok, Dios existe. Ese fue su primer paso. No quiero aceptarlo, pero en realidad todo me hace pensar que Dios existe.
diantres, voy a tener que ser cristiano. Pero después dice que el final de esto, miren cómo ocurre. Dice que su hermano lo invita al zoológico. Dice, Jack, vamos al zoológico en mi motocicleta. Y se suben a la moto y él cuenta de que fue tan tenue, tan simple, que se subió a esa motocicleta yendo hacia el zoológico y en ese momento, cuando él se bajó de la motocicleta en el zoológico, decidió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creyó. No hubo luces, no hubo ruidos, no hubo una gran campaña evangelística ni un gran predicador, sino que simplemente el convencimiento dado a través del Espíritu Santo. Bueno, el segundo punto, porque el primer punto que les decía es que Pablo comparte desde su propia historia. El segundo punto es que Pablo va a enfocarse mucho en Jesús y en su resurrección. Lo primero que va a decir que este mensaje no es nuevo. Este no es algo que está apareciendo así de último minuto, sino que es lo que dice la ley y los profetas. Entonces es cosa de poner un poquito más de atención y ver que este en realidad es el final de la historia. Por otro lado, dice que el mensaje central es que Cristo sufrió y resucitó. Mira, Pablo podría haber empezado a hablar de lo genial que era su sinagoga, lo bacán que fue Gamaliel, su maestro, que los lindos amigos que tenía ahora, que podía visitar distintas iglesias y lo pasaba súper bien, súper bonito, pero no. Cuando él comparte el mensaje del Evangelio, habla de Jesucristo y de su sufrimiento. Y yo no sé si pusieron atención en las letras que cantamos hoy día en la mañana. Todas hablaban de compartir a Jesús y de la salvación que Él nos ha dado. Si ustedes se saben alguna de esas canciones de memoria, perfectamente pueden compartir el mensaje del Evangelio. La última, el credo, si ya te sabes eso, y si no sabes algo, de pronto es tiempo de que empieces a averiguar, ¿no? Por otro lado, Pablo dice que va a compartir este mensaje desde el más insignificante hasta el más importante. O sea, aquí nos da lo mismo por quién voten hoy día, les vamos a compartir el mensaje. Sean niños o sean viejos, sean hombres o mujeres, sean trabajadores, sean dueñas de casa, dueños de casa, da lo mismo, el mensaje es para todo. Y finalmente, la buena noticia es una persona, es Jesucristo. La buena noticia no es venir a la iglesia, la buena noticia no es tener buenos amigos, es la persona de Jesucristo que Dios envía para darnos una vida nueva y vida en abundancia. Finalmente, el tercer punto que quiero compartir de este mensaje de Pablo es que él habla del arrepentimiento y de la fe. Hay una invitación concreta a eso. Y entonces él pone mucha claridad en invitar al arrepentimiento de las personas que estaban ahí. El rey Agripa y su hermana Berenice, Festo y todas las otras personas que lo estaban escuchando. Miren, Pablo en ese momento podría haber llegado nuevamente con la pistola. Agripa, tú estás en una relación incestuosa con tu hermana. Eres un pecador y te vas a ir al infierno. ¡Oh! Perdón, me falló la puntería. Después te pago el doctor. Podría haber dicho eso y le hubiese dado ahí justo. Pero no lo hizo. Porque ¿saben qué? A veces más que entregar y luchar contra los pecados y decirle a la gente dónde está su pecado, tenemos que dejar el espacio a que el Espíritu Santo nos convenza de ese pecado. Entonces tiene que haber una invitación a que te arrepientas, pero uno a veces ve la cascarita, entonces no tenemos cómo decirle realmente cuál es tu pecado. Dejemos al Espíritu Santo actuar. Por otro lado, el arrepentimiento es visible. O sea, no puedes seguir actuando de la misma manera si te has arrepentido.
¿Cómo vas a hacer la diferencia? ¿Cómo vas a hacer obras dignas de arrepentimiento que muestren que hay un cambio real en sus vidas? Yo recuerdo cuando era niña, yo creo que me convertí varias veces, entre medio por ignorancia y entre medio porque siempre me sentía pecadora. Pero recuerdo que como a los 12 dieron una película en mi iglesia, en la escuela dominical, y obviamente después de esa película un poco traumática, yo me convertí porque no me quería quedar sola en mi casa y que toda mi familia se fuera con el Señor. Y varios conocen la película, sí. Entonces pero entre medio de todo, o sea, yo estaba teniendo una lucha más fuerte que solamente eso. Yo sentía al Señor llamándome e invitándome. Y entonces, de hecho, pasaron todos los niños, a todos les regalaron cositas y yo pasé al final, yo con lo introvertida que soy, pasé al final así, como que me puse en la orillita y como que nadie me cachó, nadie me vio. Pero ahí estaba yo con un corazón compungido, consciente de mi maldad, aún a los 12 años. Y cuando llego a mi casa fue tan chistoso porque yo no le quería contar a mi mamá y a mi papá lo que había pasado, pero terminamos de almorzar, yo me levanté con 12 años, retiré la mesa, lavé la loza y sequé la loza. Y mi mamá me queda mirando y me dice, ¿qué te pasó? Y entonces ahí, yo me puse a llorar porque le dije, no, lo que pasa es que hoy día acepté al Señor. Y le conté mi historia, mi testimonio. Pero me doy ternura pensar en eso, porque efectivamente yo sabía que tenía que hacer un cambio en cómo me relacionaba con mi familia, aún a los 12 años. Ahora, probablemente en la medida que uno va creciendo, los cambios son más difíciles. Los cambios pueden ser también más notorios, pero los cambios necesitan mucha fuerza de voluntad y definitivamente la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, Pablo va a ser directo, pero respetuoso. Él le dice a Agripa, Rey Agripa, usted cree en los profetas, ¿no? ¿Quién les dice esto? Él trata de preguntar. Es firme, es directo, pero con respeto, como decimos por acá. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio, deberíamos entonces invitar a las personas a dar un paso de fe, a creer, a confiar, a volverse hacia Jesús. No es solo entregar información y mostrar cuánto sé. Voy a disparar para acá para no pegarle a nadie. Y dispararle, ¿no? Todo lo que tengo ahí. Ya se me acabaron las balas. Todo lo que tengo ahí le disparo a la gente para que sepan que yo sé mucho acerca de Jesús. ¿No? La invitación real es a tener justamente un encuentro con Cristo, sin pistola. Hoy día quiero invitarles también a considerar tener una relación con esta persona, con la persona a la cual ustedes quieren compartir el mensaje del Evangelio. Entonces quiero darle ahí 10 segundos para que piensen en una persona dentro de su zona de influencia con la cual podrían compartir el mensaje del Evangelio. No a pistolazo, ¿ya? Sino que en base a una relación. Una persona. Rostro, nombre. ¿Lo tienen? Bien. Entonces, quiero invitarles también a poner esta idea de descubrir cómo es esta persona, quién es esta persona, cuáles son sus anhelos, sus deseos, sus luchas. Finalmente, tener una relación con esta persona. Porque evangelizar no es solamente memorizar un método y decir, ya, ok, hoy día te voy a ametrallar con el siguiente método que me enseñaron. Y entonces arrincono a la persona ahí y le empiezo, pa. No. Quiero invitarles a eso, a pensar en tener una relación con esta persona. Y hoy día queremos compartirles un testimonio de una hermana a la que queremos mucho y que hoy día creo que no pudo llegar finalmente, pero es nuestra hermana Miriam Arellano.
tuvimos una linda conversación y nos pasó que no conversamos antes y después en el video quizás no salió todo lo que queríamos que saliera, pero vamos a escuchar ahí un poco de sus testimonios y les voy a contar cómo esta mujer sigue contando y compartiendo el mensaje del Evangelio. Ustedes me dicen, chiquillos. Miriam, qué alegría es tenerte aquí en este espacio para conversar un poquito de tu vida. Ya son 93 años y eso me encanta que quieras decir tu edad y que quieras compartir con nosotros en esta ya última sesión de nuestra serie de prédicas, Embajadores. Y bueno, como tu vida ha sido más larga, probablemente que varios de nosotros, quiero hacerte algunas preguntas para que puedas compartir. Y la primera es, queremos saber cómo tú conociste a Jesús y cómo iniciaste una relación con Él. ¿Qué fue lo que marcó ahí tu vida donde tú dijiste, ok, voy a empezar a conocer más a Jesús? Creo que es importante decir la base, ¿no? La base que mi familia toda es católica, ¿ya? Y llegó un momento que mi hijo mayor empezó a asistir a través de un amigo, compañero universitario, lo trajo a la iglesia. Aquí encuentro con Cristo. Mi hijo tenía ciertas inquietudes, yo creo que sí, siempre fue de mis tres hijos el más cercano a la iglesia. Mi papá no puso objeción por eso, pero le extrañó un poco. Evangélico, ya será. Y ahí ambos empezamos a compartir con mi familia nuestras ideas, compartiéndolas ya sea a cualquier hora. Yo junto con Armando nos hicimos evangélicos. Cuéntame de eso, entonces, ¿cómo fue tu proceso de llegar a la iglesia, de conocer a unas personas? Estoy pensando en el pastor Gatica, la hermana Liliana, ¿cómo fue eso? En la iglesia de Cervantes, claro que sí. Bueno, ahí los conocí, siempre fueron muy cariñosos conmigo, siempre. Y que digo yo, fíjate que a mí me gusta pasarlo bien, con grupos de amigos, conversando, compartiendo, en fin. Y si tenemos a alguien a quien ayudar, ayudamos. Está el lugar del Arca, visitamos el lugar del Arca. ¿Y cómo compartías a Jesús en ese momento? ¿Cómo lo hacías? ¿Cuál era tu proceso para hablar de Jesús? Casi nunca hablaba de Jesús. Me conocían porque era de la iglesia, conocían a Armando, pero eso de compartir conversaciones referentes a Jesús no era algo específico, era algo que pasaba Espontáneamente. claro. ¿Qué es lo que más valoras de la iglesia, de aquí de Encuentro con Cristo? ¿Qué ha sido lo más relevante para ti en tu vida, pensando en el diagnóstico de cáncer al estómago que tuviste el 2011, pensando en todo ese proceso? Que me han sabido valorar como persona. Gracias a Dios, fíjate, mira, lo de mi enfermedad del estómago es re poco lo que me acuerdo. Que si sigo en la iglesia es porque me agrada, porque estoy conforme y porque
Los hermanos que he ido conociendo a través de los años, me he sentido bien, porque creo que si me hubiera sentido mal, no estaría acá. Y en los días jueves, cuando te toca venir a los Años Dorados, ¿por qué te gusta venir? Porque me encuentro con las amigas, pues. Soy bien amiguera. Ay, te juro que el nombre Años Dorados para mí es fabuloso. ¿Por qué? Porque Años Dorados, nosotros ya vivimos una vida, ya hemos llevado una vida y hemos sido felices. Ok, Miriam, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia, de tu vasta experiencia, y realmente seguimos orando para que el Señor te siga dando esta plenitud en esta etapa dorada de tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias, Carmencita. Yo estoy bien. El Señor me tiene bien. Así que tengo mucho que agradecer. Un aplauso para nuestra hermana Miriam. Esperamos que nos esté viendo desde casita. Y ¿saben por qué quisimos compartir su testimonio? Porque a veces nos quedamos mucho en esta idea de que solo los que trabajan pueden ser testimonio o pueden dar testimonio en su zona de influencia. Miriam, con 93 años, siendo ya una profesora jubilada, hace un par de semanas atrás una organización en la Comuna de La Reina la invitó para reconocerle, porque ella fue dentro de las primeras generaciones de profesoras normalistas de educación parvularia. Y entonces a ella, los días antes, le fueron a hacer una entrevista. Y entonces había un señor ahí con corbata, con toda la cosa, que se paró adelante y dijo: voy a leer la biografía de Miriam. Y empieza a leer que había nacido en Arica, ¿no?, de sus papás y toda la historia. Y de repente este señor, no sabemos si era cristiano o no, pero la ceremonia no era cristiana, llega y dice, leyendo el testimonio de Miriam: mi vida cambió cuando encontré a Jesucristo. Todo lo que ha pasado desde ahí ha sido diferente. Encontré una comunidad de fe y desde el vacío que había antes, ahora Jesús lo ha llenado. Y fue porque ahí estuvieron Jorge y Maruja, y era increíble escuchar a una persona random hablando de Jesucristo, compartiendo el testimonio de Miriam. O sea, piensen eso, a sus 93 años, no directamente ella, pero a través de un caballero X, ella compartió que Jesús había hecho un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ella fue fiel en sus esferas de influencia cuando estuvo trabajando ahí y lo ha seguido haciendo. Así que si estás por jubilar o si ya jubilaste o tienes 80 años, lo siento, te quedan por lo menos 13 para seguir como Miriam compartiendo a Jesús. Y justamente, como decía ella, esto pasa en la medida que tenemos una relación con las personas que nos acompañan. Quiero invitarlos a pensar en estas preguntas. Nuevamente tengan a esta persona en la que pensaron hace un ratito, con nombre y rostro. ¿Cuál sería la versión de 30 segundos de tu testimonio? ¿Lo tienes? 30 segundos es más de lo que uno piensa, ¿eh? Piénsenlo, vuélvanlo a decir, díganlo hoy día frente al espejo, cuéntenselo a alguien y vayan practicando en cuál es su historia con Jesús. Por otra parte, yo les leí este largo discurso de Pablo, pero justamente la pregunta ahí es, ¿hay algo que les resuene? A lo mejor hay parte de la violencia que tenía Pablo para resolver las cosas y que a través de Jesucristo había cambiado diametralmente. O quizás esto de ser tan insistente con algunas cosas y el Señor le había cambiado la visión, ya no para los judíos, sino que para los gentiles. ¿Qué parte de la historia de Pablo puede resonar en ti? Y la última pregunta es, ¿cómo el mensaje de la resurrección de Jesús es relevante para ti?
¿O tú solamente hablas de Jesús porque con eso te da tu entradita al cielo y te da lo mismo que pase en este tiempo? ¿O hablas de Jesús diciéndole a la persona, revelándole en su cara todos los pecados que tú sabes de esa persona? Aquí lo importante es hablar de Jesucristo y en especial de su resurrección, que hace la diferencia que si creyéramos en cualquier otro tipo de Dios, con minúscula, obviamente. Bueno, la intención entonces para hoy día, en este último tema de la serie Embajadores, es que ustedes compartan el mensaje de Jesús. Y les hice una tablita ahí para recordar qué es lo que dice Pablo, qué es lo que hace y qué es lo que yo puedo hacer. Pablo cuenta su historia, que la vamos a ver varias veces en Hechos. Va a contar su pasado, va a contar su encuentro con Cristo y va a contar su cambio. Mire, y así usted además le dice, y mi encuentro con Cristo, como se llama mi iglesia, hace toda la vuelta ahí. Entonces Pablo cuenta su historia, su pasado, su encuentro y su cambio. Tú también puedes contar tu historia con Cristo. Pablo pone a Jesús en el centro y va a hablar de la muerte y de la resurrección. Tú puedes hablar de quién es Jesús, tanto por lo que sabes como por lo que has aprendido en la Biblia, por lo que Jesús ha sido para ti. Y Pablo hace una invitación al arrepentimiento y a la fe. Y tú puedes invitar justamente a dar un paso en ese caminar, a orar por la persona y sobre todo a escucharla. Ya les dije, después de este gran discurso, Pablo no sacó nada. No sabemos de nadie que se haya convertido después de ese discurso. Y aunque Pablo estaba en la cárcel y pudo haber alegado porque, oye, sáquenme de aquí, él se dedicó a presentar el discurso del Evangelio, el mensaje del Evangelio. No sabemos a quién le vamos a contar la historia. No sabemos quién va a dar, entre comillas, resultado, porque nosotros no hacemos el cambio, lo hace el Espíritu Santo. Así que, mis queridos y queridas, recuerden compartir su historia. Mi historia personal, y ya con esto voy terminando, ¿no? Tiene que ver con que Jesucristo estaba ahí. Yo venía de una familia cristiana, siempre había ido a la iglesia y como les he dicho en otras ocasiones, sabía toda la jerga, sabía qué decir, sabía cómo orar, usaba el largo de falda adecuada y la versión de la Biblia adecuada. Pero cuando conozco al Señor realmente, me doy cuenta que había muchas máscaras en mí. Y el Señor me regaló la libertad, esa libertad que cantábamos hace un rato. Él me rescató y me dio la posibilidad de ser libre en Él. Ya no me validaban los títulos, no me validaban las victorias o el mucho conocimiento. Me validaba Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me amaba en ese entonces y aún me ama a pesar de cómo soy. Y lo mejor, lo más lindo, quería que yo fuera parte de su historia. Puede ser que tu historia sea súper distinta y está bien, porque Dios pinta con muchos colores su lienzo, así que no te preocupes, pero Él quiere que seas parte y que llegues a ser una hija o hijo de Él. Habla de Jesús. Habla de quién es Él para ti o algo que hayas encontrado en la palabra. E invita a las personas a dar un paso de fe. A mí me encanta cuando la gente me dice, pero es que yo no sé si Dios existe. Y créanme, yo me he arriesgado muchas veces a decirle, te desafío a que estés orando esta semana y diciéndole, mira, Dios, yo no sé si existes, pero necesito que me muestres que sí existes. Hasta ahora, el Señor siempre ha respondido a esas oraciones y les ha mostrado a las personas que Él existe y lo mejor, que quiere tener una relación con ellos. Pero invitemos a la gente a dar ese paso de fe. Entonces, compartan su historia, hablen de Jesús, inviten a un paso de fe. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y les voy a pedir a los músicos que pasen aquí adelante. Vamos a orar.
Y quiero recordarles que al final del culto también van a haber personas que van a estar orando aquí, por si necesitan hablar con alguien. Quizás presentarle a esta misma persona que les pedí que pensaran. Y voy a orar primero por aquellas personas que quieren acercarse más a Dios y que quieren conocerlo. Y que se están dando cuenta que tienen que arrepentirse y tener fe. Me gustaría orar por ustedes. Y también voy a orar por todos nosotros que ya tenemos una relación con el Señor, para que podamos tener valentía, claridad, sensibilidad y amor para compartir a Cristo en nuestra zona de influencia y no andarlos agarrando a metrallazos por la vida. Les voy a invitar a ponerse de pie. Papá, en este momento agradecemos que tu palabra y esta historia particular de Pablo esté en las Escrituras. Gracias por seguir enseñándonos a través de él, de su vida. Gracias por su testimonio. Y hoy día quiero pedirte justamente por aquellas personas que se dan cuenta de que necesitan tenerte en sus vidas. Esas personas que quieren acercarse más a ti, que quieren conocerte más, pero que el arrepentimiento implica muchas cosas y el tener fe y confiar es un desafío. Hoy pido que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en aquellas personas para reconocerte a ti como Señor. Este Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, que allí murió, pero también resucitó y eso nos da esperanza. También quiero orar por todos nosotros que ya tenemos una relación contigo, Señor. Ayúdanos a ser valientes, porque a veces somos muy cobardes para hablar de ti. Ayúdanos a ser claros cuando compartamos el mensaje. Ayúdanos a ser sensibles para no andar ametrallando a la gente con tu amor, sino que justamente entregarlo de una manera que traiga vida y vida en abundancia en las personas que nos rodean y en particular en esta persona en la que hemos pensado en esta mañana. Úsanos, Señor, para compartir tu mensaje y para ser embajadores tuyos en nuestra zona de influencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.